Dios bendiga a cada uno, amados hermanos. Vamos a la meditación de la palabra. Voy a pedirles que traigan la Biblia. Le abren el libro de Isaías, capítulo 40. Capítulo 40 y el versículo 31. 40, 31 del libro de Isaías. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigan, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a mirar lo que en el trayecto de la vida del ser humano, todos tenemos fuerzas, porque por naturaleza Dios nos ha dado energía en este cuerpo. Muchos lo llaman energía, otros lo llaman electricidad, otros le llaman aura, otros como le llamen. Pero a todo esto, amados hermanos, el ser humano tiene fuerzas que uno toma cuando se alimenta. Dios así nos dispuso, Dios así lo creó, que cada uno de nosotros, si no comemos o bebemos, pues se acaban nuestras fuerzas y morimos. El ser humano sin fuerzas pues no sirve para nada, somos inservibles. Es necesario de alguna manera tomar fuerzas y energías para poder seguir en la vida en esta tierra. En lo secular, en lo material, en lo carnal, se requiere tomar nuevas fuerzas todos los días. En lo espiritual de igual manera, pero para muchos a lo espiritual casi no les interesa, porque no tienen su mirada puesta en la salvación de su alma. Porque para tomar fuerza se requiere una visión, un propósito, un anhelo sobre algo. Si uno no tiene un anhelo en la vida, hablando de lo secular, pues realmente a la persona no le interesa tener un futuro, no le interesa progresar, no le interesa nada. Y no puede tomar nuevas fuerzas porque no tiene con claridad un propósito por el cual vivir y esforzarse. Cuando somos niños tenemos el deseo de crecer, de ser grandes, de parecernos a alguien, de ser fuertes. Tenemos un propósito. Vamos madurando, vamos creciendo, llegamos a ser jóvenes y tenemos propósito de tener algo para ofrecer, para sacar a la novia a pasear. Entonces, un propósito en la vida del cristiano, del ser humano, nos lleva a tomar fuerzas para hacer las cosas. Pero si se acaban los propósitos en la mente, entonces se acaban los esfuerzos, se acaba el interés por hacer las cosas y lograrlas. Llegamos, nos casamos, y cuando todo va bien, amados hermanos, las fuerzas, pues hay fuerzas de seguir trabajando, porque pues me espera la esposa en la casa, tiene que comer, tengo compromisos, tengo una relación que tengo que llevar y tengo que madurar, pues eso es lo que me comprometí. Y todo esto me lleva a tomar fuerzas y deseos y anhelos por las cosas que han de venir. Después vienen los niños, después que aparecen los niños, uno toma fuerzas porque uno tiene que alimentar a los niños. Dice, te levanta temprano, ni modo, tengo que trabajar. Dame fuerza, Señor, porque tengo que llevar el alimento a mi casa. Pero todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Pero cuando se acaban los propósitos, se acaban las esperanzas. Y si se acaban las esperanzas, se acaban completamente las fuerzas. Ahora, si esto es en el ser humano, en el estatus espiritual, es igual. El estatus espiritual, el ser humano, amados hermanos, el alma requiere un propósito para madurar. El ser humano, cuando quiere cambiar de forma de vivir, de sus acciones, de sus reacciones, tiene que tener un propósito en la vida para poder tomar fuerzas y vencer las cosas que se atraviesen. Y esas fuerzas, hermanos, a veces no entendemos cómo llegan, pero la Biblia nos dice cómo llegan las fuerzas y por qué se van las fuerzas. Las fuerzas, como vamos viendo, las fuerzas se acaban por el interés a un propósito, porque se acaban los deseos, porque se acaban las aspiraciones sobre algo. Y cuando se acaban esas aspiraciones, el ser humano se vuelve perezoso, se vuelve inservible en su vida cotidiana, ya no hay aspiraciones para nada. Y la falta de aspiración lo lleva a ser un donadie. Y ese donadie lo lleva a ser una persona completamente con un carácter terrible, un carácter insoportable,
¿Por qué? Porque no tiene aspiraciones de mejorar, de ser mejor, de crecer tanto ante el ser humano, ante la sociedad, como ante Dios. Pues cuando se acaban las aspiraciones, hermanos, de algo, entonces nuestro cuerpo no encuentra la manera cómo esforzarse, porque ya no puedo esforzarme porque no tengo hijos, no tengo esposa, estoy bien feo, nadie me quiere, ¿para qué trabajo? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué? Nada, ahí me la paso en la casa, papi tiene todo, mami me da todo, ¿para qué no tengo deseos de nada? Todo lo tengo, porque empezamos a perder ¿qué? Los propósitos, los deseos, que lograr. ¿Y cómo aparece para que esas fuerzas se vayan perdiendo, hermanos? El Señor cuando leemos la palabra, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos que en este aspecto el pueblo de Israel estaba luchando contra otros pueblos en los cuales el pueblo de Israel empezó a pecar contra Dios, empezó a hacer lo malo, y el pecado empezó a traer a los hermanos la falta de visión, la falta de triunfos, de victorias. Pero dentro del pueblo de Israel pues estaba Isaías que sí deseaba triunfar, que sí deseaba tener una conciencia limpia a los ojos de su Dios. Entonces cuando Isaías empieza a cansarse por las relaciones que tenía con todos los cansados, porque hay muchas formas de cansarnos. Dice el salmista David, hermanos, en su palabra, en el libro de Salmos 31:10, note cómo llega el cansancio espiritual a nuestra vida, cómo nos cansamos, cuál es la manera o cuál es la razón por la cual nos cansamos de seguir sirviendo a Dios. 31:10 de Salmos dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Note cómo los problemas, hay cosas que acaban con nuestra fuerza. No solamente puede ser el pecado que vemos aquí, dice la palabra, mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad. O sea, si yo peco, aunque no quiera, mis fuerzas empiezan a ir, sin hacer nada, solo por pecar. Si usted se puede levantar, no hacer nada, no hace nada absolutamente como para poder decir que se cansó, pero si está pecando, las fuerzas se le van a ir. Entonces, no solamente se van las fuerzas porque estoy pecando, las fuerzas se nos pueden ir, amados hermanos, por los problemas que existen en la vida. Por eso dice David, hermano, porque mi vida se va gastando de dolor. Todos aquí en esta tierra, hermanos, de alguna manera vamos a sufrir y a padecer por muchas cosas, querramos o no querramos. Estamos en la tierra y los mismos problemas y las tribulaciones van desgastando nuestras fuerzas espirituales y también nuestras fuerzas del cuerpo. Porque cuando usted tiene tribulaciones, que está pasando un problema fuerte y no tiene confianza en Dios, usted se desmoraliza y se desanima. Y al desanimarse, pierde las fuerzas. Entonces no tiene fuerzas para emprender un día más, para proseguir en sus propósitos por el cual está con vida en esta tierra. Porque todos estamos con vida en esta tierra por un propósito. Dios nos tiene vivos por un propósito. Entonces, cuando por los problemas que hay, porque podemos, si yo peco, automáticamente mi alma se empieza a cansar. Y no solamente esto. Dice la palabra que las tribulaciones cansaban también. O a veces uno se cansa de tantos problemas. Uno se agota, su mente se agota, se estresa, que después dice, mejor tiro la toalla. Mejor, ¿para qué sigo sirviendo a Dios? ¿Para qué sigo siendo el buen hijo, el buen padre, la buena esposa? ¿Para qué sigo? Si tanto que me esfuerzo, no cambian las cosas. Entonces los problemas, cuando se agravan, pueden ser un medio para que se agoten nuestras fuerzas. Pero aquí hay dos puntos de partida.
Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, pero los que no esperan a Jehová tomarán decisiones equivocadas que destruirán su propia vida, su condición moral, espiritual y material. ¿Por qué? Porque hay dos puntos de partida. Las fuerzas de igual manera se le acaban a uno como al otro, creyente y no creyente. Pero dice, los que esperan a Jehová, los que estamos confiando en Dios, dice, recibiremos nuevas fuerzas. ¿Cómo? Las vamos a buscar, las vamos a recibir. Nos las va a dar el Señor, nos va a dar el momento de decir, Señor, ¿por qué estoy postrado aquí? ¿Voy a dejar que estos problemas me mantengan sin hacer nada? ¿Voy a dejar que esta tribulación momentánea me mantenga ofuscado, enojado contra las circunstancias? ¿Voy a dejar que todo esto que esté agobiando mi vida y no poder ser feliz? Entonces los que esperan a Jehová esperamos recibir nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque realmente dicen los que esperan a Jehová. Pero hay quienes que no esperan a Jehová, que esperan que las cosas cambien por su propio curso, que esperan que la persona cambie, que la persona le pida perdón, que la persona diga, vamos a ponernos a cuenta, vamos a platicarlo y que las cosas cambien. No, dice los que esperan a Jehová, los que esperan, Señor, mira, yo quiero honrarte, servirte, pero estoy cansado. Los problemas me han agotado tanto y no encuentro forma de cómo quiero servirte, pero estoy tan atribulado que no miro cómo empezar a servirte, Señor. O sea, uno desea servir a Dios, uno quiere honrar a Dios, pero los mismos problemas de la vida nos llevan a perturbar nuestras fuerzas. Dice la palabra que da fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Se puede imaginar? Que ya nos quedamos postrados ahí, total, pues las cosas no van a cambiar, todo sigue igual. Pues ya para qué oro, para qué voy a la iglesia, ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy? Si todo sigue igual. Pero dentro de sí saben que hay un Dios que los ama. Dentro de sí saben que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Entonces, mientras esté su fe pensando en que realmente hay un propósito y una esperanza en nuestra vida, cuando menos esperamos recibimos nuevas fuerzas de parte de Dios que nos levantan una vez más a orar. Nos levantan a leer la Biblia, nos levantan a buscar a alguien que se ha caído. Pero los que no esperan a Jehová, ¿de dónde van a recibir fuerzas? Porque no hay donde tomen fuerzas. Andan caminando pesadamente, dice la Biblia. Caminan pesadamente, o sea, van y a su propio trabajo les parece un fastidio su propio trabajo. Aunque sea muy buen trabajo, les parece un fastidio ese trabajo. Puede ser muy buena familia, pero les parece un fastidio esa familia. Puede ser buenos hijos y les parece un fastidio los hijos. ¿Por qué? Porque su alma está cansada y no tienen fuerzas de parte de Dios, porque no esperan a Dios, porque no se rinden a Dios, porque no están esperando que Dios haga la obra en ellos. Entonces están los que esperan a Jehová, los que esperamos a Jehová y los que no esperan a Jehová. Los que no esperan a Jehová, hermanos, definitivamente se desmoralizan y buscan desmoralizar a otros, buscan acabar con la confianza del otro, buscan acabar con la fe del otro. ¿Por qué? Porque sus pláticas, sus dichos, sus palabrerías incitan a quitarle las fuerzas al otro, a poner una desesperanza, a desanimarlo. ¿Por qué? Porque está cansado, porque no tiene fuerzas y porque no tiene esperanza en Dios tampoco, porque no se humilla ante Dios y no sirve a Dios. Entonces todo lo que está a su alrededor, pues es la palabra que la vida y el dolor nos va desgastando y que las más con los que nos juntamos en la vida cotidiana, si están todos desanimados, el corazón también del que está animado termina por desanimarse. Por eso los guerreros del pueblo de Israel, cuando estaban sirviendo pues al Señor, le decían, los que estén desanimados, vuélvanse a su casa. No necesitamos desanimados aquí. ¿Cuántos están desanimados? Pues casi todos, con los poquitos que queden. Nehemías le dijo al pueblo, Jehová puede salvar con uno o con 1000. Así que si el que esté desanimado, el que esté cansado, el que tenga miedo, regreses a su casa. Pero aquel que no está desanimado ni está cansado, vamos a pelear por nuestras promesas. Y tenía que ir a conquistar, hermanos, un lugar que Dios les había prometido. Pero entre ellos se habían desanimado y Nehemías le dijo, los desanimados no los necesitamos. Vamos, los que vamos a lograr las victorias son los que tienen un ánimo. Y Dios les dijo, los de ánimo pronto,
los que realmente se animan. Dice la palabra que el pueblo de Israel cuando se cansaba, dice, tomaba aliento y seguía adelante. Otra palabra, se puede imaginar uno que ya está viejo, se cansa más pronto. Yo me acuerdo cuando subía las escaleras en cualquier lugar bien rápido, o podía correr un poquito más fuerte y no me cansaba tanto. Pero ahora me canso pronto. Pero ¿saben qué hago? Simplemente llego y sigo adelante. Toma aliento, dice la palabra, tomad aliento y seguid adelante. O sea, haz un punto, haz un alto en tu vida y ponte a meditar lo que te espera en el cielo. Haz un alto en tu vida y ponte a meditar las cosas que no has hecho bien para Dios, lo que te ha quitado las fuerzas, para que tomes aliento. Entonces no podemos tomar aliento sin un propósito. No podemos tomar aliento si no tenemos una visión clara de lo que queremos. Entonces cuando usted tome una visión clara de lo que quiere realmente en esta vida, va a tomar aliento para seguir adelante. Pero si no tiene una visión clara, imposible tomar aliento. ¿Por qué? Porque simplemente se va a llegar, se va a sentar, se va a descansar y dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿Ahora para dónde sigo? No hay una visión clara. Entonces cuando el Señor, amados hermanos, vino a la tierra y le dice al pueblo, venid a mí los que estén cansados y trabajados. ¿A quién le dice que vengan a él? ¿Quién? Los que están cansados, los que realmente lo han intentado por todas partes, han buscado de todos los medios y maneras de tener algo en su mente clara, de decir, por algo estoy viviendo en esta vida, por algo no me has quitado la vida, Señor, ¿cuál es el propósito por el cual estoy viviendo? Entonces Jesús le dice, venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, porque les voy a mostrar un propósito en su vida, porque les voy a enseñar por qué están vivos, para qué están vivos y por cuál los quiero vivos. El Señor le dijo, vengan a mí. No dijo, voy a ir a ustedes. Vengan, el que está cansado, tienen que entender que está cansado. Para poder tomar las nuevas fuerzas, para poder obtener las fuerzas que hemos perdido, tenemos que reconocer que estamos cansados. Como el que está enfermo tiene que reconocer que está enfermo. El que es alcohólico tiene que reconocer que no puede dejar el alcohol, que no puede dejar la droga, que no puede dejar estas cosas. Tiene que reconocer su debilidad. Una vez que lo reconoce, empieza a buscar el Señor darnos el cansancio por medio de su palabra, por sus promesas. El Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, va a marcar la diferencia. Cuando llega el Espíritu de Dios a nuestra vida, nos da descanso, nos da fuerzas, nos revela realmente por qué estamos vivos en esta tierra. Nos anuncia que realmente somos el medio de Dios para poder iluminar a los demás, para que puedan tomar fuerzas ellos por medio de nuestra vida y nuestro testimonio. Cuando usted entiende por el cual Dios lo tiene vivo, usted va a reconocer que necesita fuerzas y que usted solo no puede. Para poder tomar fuerzas es reconocer que no tenemos fuerzas. Cuando usted está bien cansado, le dice, oye, vamos a hacer esto. Estoy bien cansado. Y luego, mira, no le haces, no hagas nada, pero vamos, estoy bien cansado. Entonces le dicen ciertas palabras que lo animan y le empiezan pues, a decir, no te preocupes, tú no vas a pagar, nosotros vamos a hacer todo, tú nomás acompáñanos, tú nomás come. Cosas en las cuales no le indiquen un esfuerzo, pero que puede ir. Hasta le ayudan a levantarse, le ayudan, le dan ánimo, dicen, mira, tú vente con nosotros, mira, te necesitamos con nosotros, pues al menos mira, queremos que estés con nosotros. Recibimos palabras de aliento que no nos dan fuerza, pero nos dan ánimo. Después que estamos en el lugar, empezamos a comer, estamos descansando, empezamos a beber algo fresco y entonces el cuerpo empieza a tomar nuevas fuerzas. El ánimo de los demás, el ambiente de los demás nos empieza a animar. Y al rato decimos, qué bueno que me trajeron, porque si hubiera quedado allá, ya estuviera dormido sin hacer nada, pero aquí estoy disfrutando. Pero para poder tomar nuevas fuerzas necesitamos ¿qué? Reconocer que estamos cansados y que por nuestra propia fuerza no podemos tomarlas. En el cuerpo se pueden tomar nuevas fuerzas, pero en el espíritu no se pueden tomar nuevas fuerzas, nomás porque decimos, ya voy a ser fiel, ya soy fuerte en el Señor. Imposible, solamente los que esperan a Jehová. Y Dios es claro cuando le dice que los jóvenes también flaquean y se cansan. Dice la palabra en Isaías 40, y da a entender que la grandeza de Dios, el gran poder de Dios para nosotros. 40:28
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios está diciendo al pueblo: mira, tienes a un Dios que está siempre de tu lado, nunca se cansa, no desfallece. Él creó los confines de la tierra y te creó a ti también. Él puede darte nuevas fuerzas porque Él te creó, Él me creó. Dice la palabra, Él da, versículo 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. O sea, el que nos anima espiritualmente, el que nos da las fuerzas, solamente es Dios. Usted puede llegar, o yo puedo llegar a decirle a usted: hermano, tenga ánimo, hermano, mira, Jesús viene pronto, anímese, levántese, deje de ser perezoso, mire, lea la Biblia, póngase a orar. Mis palabras pueden entrarle por aquí y salir por acá. Hasta que la misma persona no reconozca que está cansado espiritualmente, que los problemas de la vida lo engañaron, lo cansaron, lo fastidiaron y pensaron que Dios no estaba allí. Cuando el ser humano, hermanos, o más bien cuando alguien clama a Dios por medio de Cristo, que es el que da el descanso y que nos da las fuerzas también, al que no tiene ninguna, o sea, al que no se puede levantar, al que no puede hacer nada, como para los creyentes que dicen: pastor, es que sí quiero pero no puedo, y sí le creo que quiere pero no puede. Pastor, es que yo quisiera pero no puedo. Sí le creo porque no ha buscado a quien tiene el poder para darle fuerzas, porque ya de su mente se quitó esa necesidad de decir: espero en ti, Señor, tarde lo que tardes, pero yo sé que tú en un día, en un momento, cuando menos yo lo espere, me darás nuevas fuerzas, tendré otra vez el ánimo, el vigor, el deseo de honrarte, de servirte. Pero sigue esperando en Dios, sigue confiando y esperando que Dios le va a dar esas nuevas fuerzas, aunque no tenga ningunas. Y llega el Señor cuando menos esperamos, y un día muy de mañana nos levantamos y empezamos a mirar el día diferente, con nuevos ánimos, con esperanzas, y decimos: hoy quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia, quiero ir a orar al Señor. ¿Quién está dando las nuevas fuerzas? Es Dios. Usted por ninguna manera tomó la decisión. Nos levantamos y no nos damos cuenta por qué tenemos ese deseo en ese día. Porque llega el momento en que Dios, en su gran misericordia, en su gran amor, porque uno sigue esperando en Dios pacientemente, uno reconoce que quisiera hacer las cosas, que necesita hacer las cosas para Dios, pero no puede porque no tiene fuerzas, porque su iniquidad, su pecado, lo llevaron a cansarse, a debilitarse. ¿Y qué es lo que nos debilita? El pecado. Al cristiano, ¿qué nos debilita? La iniquidad, la forma de vivir, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarnos ante la sociedad, nos debilita espiritualmente y terminamos cansados. Y si seguimos en iniquidad, terminaremos sin fuerzas. Sin fuerzas. ¿Y saben quiénes van a pagar el precio de que no tenemos fuerzas espirituales? Primeramente, su propia vida, su cuerpo. Su cuerpo. Un cuerpo cansado y desesperanzado es un cuerpo enfermizo, que se enferma, se lastima, se ofende. Y después los que van pagando el precio son los que están cerca de usted, personas que lo aman, que lo estiman, que lo quieren, pero porque su alma está cansada y está fastidiada, es un fastidio para los demás. Sus pláticas son pláticas que desmoralizan, que hieren, que cansan a los demás, y empiezan a desbaratarse los matrimonios, las familias, las iglesias. ¿Por qué? Porque un cansado empezó a hablar, empezó a compartir el por qué está cansado, sin entender que realmente lo que está haciendo está dañando a los demás, está haciendo que los demás también se cansen, porque le pueden creer a su iniquidad. Pero hay quienes que seguimos esperando en Dios, que seguimos confiando en Dios, y aunque estemos rodeados de gente que no tiene fuerzas, de gente que realmente está cansada o enferma espiritualmente, seguimos esperando en Dios para que nos siga renovando las fuerzas todos los días.
Todos los días por la mañana, el cristiano que espera en el Señor, oramos a Dios. Dios, es un nuevo día, auxíliame todo este día, manténme con las fuerzas necesarias para seguir honrándote, sirviéndote. No permitas, mi Dios, que sea yo una persona que dé un mal testimonio y que ofenda ante la sociedad. Permíteme, o sea, todos los días oramos suplicando a Dios que nos mantenga las fuerzas para seguir en ese día dándole la honra y la gloria. Entonces vemos cómo no hay excepción. Al que no tiene ninguna fuerza, dice Dios, también se las da. Al que está cansado, al que ya no tiene esperanza, al que perdió el mismo deseo de vivir, el mismo deseo y la esperanza de todas las cosas. Porque el cansancio lo que nos da es desánimo y desesperanza, tanto en esta vida como en la vida espiritual también. Una desesperanza, un decir, ¿cuándo será, Señor, el día en que yo pueda disfrutar de estar en la iglesia? ¿Cuándo será el día en que yo vaya a tu casa sin que tenga un compromiso, que yo desee ir, que no sea porque mis compromisos me llevan? ¿Cuándo será el día, Señor? Y llegará el momento en que recibiremos nuevas fuerzas. Entonces dice la palabra que caminaremos y no nos cansaremos. Volaremos como las águilas, hermanos. ¿Qué hacen las águilas cuando ya se cansan, hermanos? Cuando ya envejecen, cuando se fatigan. Una águila, hermanos, se vuela, se remonta a un lugar mucho en lo más alto de una montaña. Ya llega, hermanos, y se arranca todas las plumas. Se quebra el pico. Se queda completamente y no come nada. Está ahí bastantes días, muchos días, quitándose completamente pluma por pluma, despojándose de lo viejo, despojándose de esas alas pesadas, sucias, esas alas que no le permiten volar, ni la mantienen ligera, de ese pico encorvado que se les hace y ya no pueden cazar, ya se les hace muy difícil cazar, se les hace difícil comer. Entonces se entiende en el momento en que si no toman la decisión de tomar nuevas fuerzas, de renovarse una vez más, van a perecer, van a morir. Las bestias del campo les ganarán porque su agilidad no es la misma, su velocidad no es la misma. Entonces llega el momento en que ellas se remontan a ese lugar, una vez más, que esperan que sus plumas crezcan. ¿Se puede imaginar cuánto tiempo tarda allá arriba, sin comer, sin nada? Y que su pico vuelva a crecer filoso una vez más. Vuelven una vez más al ordinario de la vida. Descienden una vez más con más fuerza y se va a decir, vengo hambriento, vengo hambrienta de comer. Y llega y sus presas le son fáciles. Pues un cristiano que toma nuevas fuerzas, hermano, las presas, los problemas, las circunstancias, las podemos pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque hemos tomado fuerza de parte de Dios, que podemos entender que los problemas son parte de la vida, que nos van a madurar, nos hacen crecer, nos hacen reconocer nuestras debilidades. Pero estamos fuertes espiritualmente, que las cosas las tomamos como Dios quiere que las tomemos. Las cosas que vivimos son para madurar, para crecer, para entender que somos débiles, o que somos faltos, o que realmente solamente es entender que Dios es el que hace todas las cosas por nosotros. Qué triste, hermano, la vida de aquel que no reconoce que tiene una gran esperanza en Dios, que solamente Dios puede darle esas nuevas fuerzas, que Dios puede en un momento, cuando menos lo esperemos, tocar nuestra mente y nuestro corazón. Lo único que necesitamos por nosotros mismos es tomar ánimo, porque el ánimo viene de nosotros mismos. Es determinar, decidir. Las fuerzas no las tengo, pero determino, reconozco que he pecado contra Dios y que mis iniquidades han cansado mi alma y mi espíritu, y que no puedo entender por qué vivo en esta tierra todavía. Cuando reconocemos, entonces nos humillamos. Decimos, Señor, reconozco que por mi propia culpa he perdido las fuerzas. Por mi propia culpa me siento cansado. Necesito que me esfuerces, porque tu palabra me dice que tú das esfuerzo al cansado. Tú das fuerzas al que no tiene ninguna.
Y lo creo, Señor, y lo creo. Por tanto, me haré como las águilas para volver a tomar fuerzas. Voy a pelear contra mi pico, contra lo que hablo, cómo hablo. Voy a cambiar mi forma de hablar. Voy a cambiar mis plumas, o sea, mis vestuarios, mis vestiduras, lo que la gente ha tomado como mal ejemplo mío, cómo me visto, cómo me comporto, cómo hablo. Voy a cambiar todo para tomar nuevas fuerzas. Pero mientras no decida cambiar y esforzarse por usted mismo, las fuerzas del Señor, aunque Él se las quiere dar, mientras no encuentre ánimo en el ser humano que diga: Dios, yo confío en ti, yo confío en ti, y reconozco que soy lo que soy porque yo mismo me convertí en lo que soy, porque yo quise convertirme en lo que hago y en lo que vivo. Pero Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero ser como tú, Señor. Los hombres de Dios, hermanos, Nehemías, cuando reconstruyó los muros de Jericó, recibió el llamado de Dios cuando él ni siquiera tenía que hacer ni que construir los muros de Jericó. Dios le dio mandatos. Cuando llegó el pueblo estaba desanimado porque no había bardas que los guardaran, que los protegieran de los asaltantes, de los merodeadores. Y Nehemías les dijo: ¿sabe una cosa? Vamos a formar todo esto que está aquí, vamos a reconstruir los muros completos para que todos los malos no entren ni a robar, ni a quitarles sus cosechas, ni a quitarles lo que ustedes por tanto esfuerzo han hecho. Entonces les dijo, el pueblo escuchó que Nehemías le estaba proponiendo algo bueno, pero el pueblo no tenía fuerza ni nada de cómo hacerlo. Nehemías empezó a buscar tanto las herramientas, los materiales, por medio de gobernadores que le daban las cosas para reconstruir el muro. El pueblo estaba en expectativas de recibir algo, pero estaban deseosos cuando tuvieran la herramienta necesaria. Después que tuvieron la herramienta necesaria para construir el muro, empezaron a construir el muro y Nehemías les dijo esto: háganlo por sus familias y por ustedes. Tomen fuerzas pensando en el bienestar de su familia. Note por dónde les dio Nehemías. Tomen fuerzas. ¿Por qué? Por sus familias, porque cuando vienen a robarlos, roban a su familia, violan a sus hijas. Tómenlo por ellas, trabajan, vamos a hacer el muro por su familia y por ustedes también. Van a construir el muro, hermanos, y los malos se van a decir: ahorita los desmoralizamos. Les dijeron que los iban a matar si siguieran construyendo el muro, y el pueblo se desmoralizó una vez más. Y Nehemías volvió otra vez en acción. Les dijo: no se preocupen, yo hablo con ellos. Mientras ustedes con una mano agarran la espada y con otra mano sigan construyendo el muro. En otras palabras, no les digo que no puede haber una guerra, no les digo que no les puede ir algo mal, pero estén trabajando, pero preparados con la espada y con otra sigan construyendo el muro. O sea que si usted quiere tomar nuevas fuerzas, no piense que el diablo no le va a atacar. No piense que el diablo se va a quedar con las manos cruzadas y no va a intentar desmoralizarnos otra vez de servir a Cristo. No va a intentar una vez más destruir las vidas, destruir las familias. El diablo va a intentar una vez más hacerlo. Pero dice el Señor: con una mano sigue construyendo tu muro, pero con otra mano toma la espada y defiende. ¿Cuál es la espada? Esta es la espada. Esta es la espada que tenemos. Esa es la palabra, que esta es una espada de doble filo. Esta es la espada del Espíritu. Y usted, si quiere nuevas fuerzas, tiene que llenarse del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a operar por medio del conocimiento de esta palabra. Si usted conoce esta palabra, si usted se llena de las promesas de esta palabra, si usted la lee completamente todos los días, el Espíritu Santo le va a dar las herramientas necesarias para poder pelear contra las acechanzas del diablo en su vida. Y cuando menos se dé cuenta, tendrá nuevas fuerzas, cambiará su carácter, sentirá la necesidad de orar, sentirá la necesidad de seguir leyendo la Biblia, sentirá esa necesidad de buscar a alguien que no se ha congregado.
sentirá. ¿Por qué? Porque ya recibió nuevas fuerzas. Porque ya Dios le puso en su corazón el querer como el hacer. Porque es Dios el que lo hace. Pero si usted no reconoce que está enfermo espiritualmente, seguirá igual. Seguirá indiferente a las cosas de Dios. Y eso es lo más triste, ser indiferente al amor de Dios. Nuestro Dios de amor y de misericordia, cada mañana nos permite que abramos los ojos y miremos un nuevo día. Dios mostrando su amor. Hijo, yo te amo. Y voy a permitir que te despiertes. Y te va a dar nuevas fuerzas en tu cuerpo para que vayas a hacer lo que tienes que hacer. Regresa a su casa con bien. Llega la noche y le dijo, hijo, te va a dar un sueño, un descanso placentero para que tomes nuevas fuerzas. Solo porque te amo. Aunque me miras con indiferencia, yo te sigo amando. Aunque no te preocupas por mí, yo te sigo amando. Y Dios sigue amando a la humanidad. Pero los que esperamos en Dios recibiremos nuevas fuerzas para seguir peleando la buena batalla de la fe. Y esas fuerzas se toman cuando tomamos con claridad a dónde vamos y el propósito por el cual estamos en esta tierra. Tenemos entendido que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Y si usted se rinde a Jesús, su fe empieza a crecer. Y si crece su fe, usted puede tener una visión clara que usted puede llegar al fin del camino. ¿Y cuál es el fin del camino? El cielo, la eternidad en el cielo. Vivir con Jesús y saber que las cosas terrenales en aquel día, amados hermanos, en el cielo no habrá más llanto, más clamor, más dolor, más tristeza. Pero ahora tenemos que pelear. Estando en esta vida tenemos que luchar por llegar al fin del camino. Pero llegar al fin del camino honestamente, rectamente, con el gran deseo de decir, Dios, yo sé por qué te sirvo. Yo sé por qué quiero llegar allí. Yo sé por qué estoy vivo. Yo sé por qué no me has quitado la vida todavía. Entiendo, Dios, que tienes algo preparado para mí. Y es que llegue al fin del camino, que llegue al cielo. Pero las fuerzas se me acaban, Señor. Pero sigo confiando en ti, sigo esperando en ti. Que yo sé que en mi momento me dará nuevas fuerzas porque no he perdido la visión del galardón que me tienes preparado. No sé hasta dónde, o no sé hasta cuándo, la gente puede reconocer que está enferma, que está cansado, que no tiene fuerzas. A veces la gente ríe sin ganas de reír. Hipócritamente, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Y le pone una sonrisa hipócrita. Se va la persona y vuelve a su tristeza. Se va el que sonríe y vuelve a su melancolía. Se va aquel que tiene buen ánimo y en cuanto se separa de usted, le vienen los malos pensamientos una vez más de soledad y de tristeza. Porque le falta Dios. Porque le falta la unción del Espíritu Santo para que lo llene del carácter de Dios, de la confianza de Dios. Pero todo depende de usted. Si usted reconoce que lo necesita, busque al Señor. Búsquelo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, si reconoce que solo no puede, que no tiene fuerza, búsquelo donde quiera que esté. En su casa, en su trabajo, donde usted se encuentre. Haga un momento, haga un alto, tome aliento y siga adelante. Tome aliento, deténgase un poco y mire todo lo que no ha hecho, todo lo que se ha perdido y cuántas cosas no ha logrado, porque su iniquidad empezó a fastidiar su fuerza. Así que, hermanos, si quiere recobrar las fuerzas, tiene que entender que solamente Dios puede darlas por medio de Cristo, por medio de Jesús solamente.
Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y nada puede llegar legítimo al ser humano si no es por medio de Jesús. La gente dice que toma nuevas fuerzas, pero si no tiene a Cristo, son mentiras, porque se da cuenta que se cansa inmediatamente. O fue una oración casi en vano, porque no tiene a Jesús. La Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Para que algo divino, para que algo real venga al ser humano, tiene que tener a Cristo en su corazón primeramente. Porque la palabra dice que Dios nos dará con Jesús todas las cosas y nos esforzará por medio de Jesús. Es por eso que es tan importante que la gente que esté cansada busque a Jesús, reciba a Jesús, se entregue a Jesús, se bautice en el nombre de Jesús, para que entonces las fuerzas que vienen de Dios, hay que exista un medio por el cual lleguen a su vida y las visiones vuelvan a crecer. Y su mirada en esta tierra puede decir: gracias, Señor, porque estoy con vida, porque qué hermosa es la vida cuando estoy contigo y cuando estás conmigo. Qué maravilloso es vivir cuando te tenemos a ti, Señor. Que cuando no lo tenemos, la vida es un fastidio. Por eso tanta gente que no tiene a Jesús y toma muchas decisiones equivocadas, termina llorando, sufriendo o aún quitándose la vida. ¿Por qué? Porque tomó una decisión equivocada, porque no tiene esperanzas en el que da las nuevas fuerzas. El único que da las nuevas fuerzas se llama Jesús. Es el único que puede dar las nuevas fuerzas. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies. Y si alguno quiere decirle: Señor, necesito que me dé nuevas fuerzas, necesito fuerzas, necesito que me fuerces, pase al altar y dile: Señor, aquí estoy, sin fuerzas, cansado, abatido, decepcionado, casi destruido, pero aquí estoy, Señor, confiando en ti. Una vez más, Dios me los bendiga, Dios me los guarde.